Buenos días, buenas tardes al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y lo que están escuchando por YouTube. Como todas las semanas estamos haciendo un estudio cuando el Señor nos permite y estamos haciendo este estudio sobre este discipulado bíblico o antiguamente era conocido como un catecismo, ¿sí? Estamos considerando el catecismo, dos catecismos, el catecismo de Heidelberg, por supuesto, y yo a la par tengo el catecismo ortodoxo de Hércules Colling, donde este catecismo fue sacado, pues sabemos del catecismo de Heidelberg, ¿sí? Aunque ustedes saben que algunas cosas como el bautismo, otras cosas fueron modificadas, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Ya la otra vez estuve diciendo que esto es una forma de enseñar, ¿sí? O de discipular, lo que hoy conocemos como discipulado bíblico, era una forma de catequizar en la antigüedad. O sea, se hacían preguntas y respuestas. El esquema del catecismo la otra lo mismo. La pregunta del 3 al 11 veíamos un poco, que estábamos viendo un poco de la primera parte de la miseria del hombre, del 3 al 11. La segunda parte del 12 al 85, la respuesta. eh, y vamos a ver la segunda parte y la tercera parte del 86 en adelante. Así está dividido el catecismo en tres partes, ¿sí? Em, lo que vamos a ver ahora en todo el catecismo, o sea, cómo está dividido o resumido, podríamos decir como un resumen de todo este discipulado, es que primero vamos a ver lo que es la culpa. ¿Qué es eso de la culpa? Y por supuesto, una vez que podemos ver la culpa, podemos apreciar la gracia de Dios y en consecuencia vamos a ser gratos para con Dios. Yo no puedo vivir una vida de gratitud para con Dios si no he entendido de la miseria espiritual que me ha sacado. Eso es más o menos un orden de cómo se divide este catecismo. Primero tenemos que ver la culpa o nuestro pecado, si quiere decir, para poder apreciarme de la gracia de Dios por medio de la fe, y después no solamente se queda ahí el discipulado, porque enseñar algo y no llevarlo a cabo no sirve de nada. Entonces vamos a ver esa gratitud. Bueno, acá en el día voy a presentar, o sea, en el día de hoy solamente está mi esposa, está Diana. Vos si querés saludar y después le voy a presentar a la hermana, a Lina. Saludar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal de YouTube. Y está la hermana Lina del país de Colombia, de la ciudad de Bogotá, si quieres saludar. Buenas tardes a todo el grupo y a todos los que nos escuchan por medio de YouTube. Bueno, era la hermana Lina de Bogotá. Bueno, vamos a empezar entonces. Escuchen, yo voy a leer la pregunta, si vos querés, si podés leer, si tenés algunos textos ahí, ¿sí? Pero la primera parte que tenemos nosotros sobre este discipulado o catecismo, vamos a ver la miseria del hombre. Yo le decidí poner este estudio, Conoce tu miseria. Porque si no conocemos tu miseria, la miseria nuestra, no vamos a poder acudir al Señor, ¿no? Hoy se presenta un evangelio distorsionado, solamente del amor de Dios, así que Dios te ama, pero debemos primero y principal ver nuestra miseria y vamos a ver cómo la vemos. Entonces la pregunta número 3, 4 y 5 vamos a ver en el día de hoy. Y la pregunta número 3, o sea, de la miseria sería de la pregunta 3 al 11. ¿Sí? Esa es la primera sección del discipulado. Pero vamos a ver en el día de hoy solamente la 3, 4 y 5. La pregunta número 3 dice, ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta es por la ley, ¿sí? O por la ley de Dios sería la respuesta. Porque en uno aparece por la ley de Dios, en la otra discipulado que tengo la ley de Dios. Sí, bueno, algo parecido. Y danos textos bíblicos, si vos querés nombrarlo, que es Romano capítulo 3, versículo 20. Ese lo tengo yo, dice. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado.
Ahí está. Eso es lo que tiene el catecismo de Heidelberg. El catecismo bautista tiene otros textos más. Pero, dame un segundo, que no sé dónde está mi Biblia, la gordita, esa que tenía. Acá está, mira. Entonces, por medio de él, dice, de La ley. la ley es que podemos conocer nuestra condición pecaminosa, ¿no? En Romanos capítulo 7, versículo, no sé si lo tenés ahí, ¿estás en Romano o no? Sí, yo estoy en Bueno, en Romanos. Romanos 7, versículo 5, si podés leer. 7:5 dice, porque cuando estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Ahí está. Y el 13, si podés, tiene el 13, versículo 13, sí, ¿no? De mismo Romanos 7, Sí, versículo 13, tiene, sí. ¿sí? ¿Lo podés leer? Luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte, no lo permita Dios, sino que el pecado, para que aparezca pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Esa es la traducción 1602, ¿no? Ajá. Está media así diferente. Y Romanos 5:20, todo romano. 5:20. Dice, la ley, empero, entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Ahí está. Son un montón de textos. Entonces, Romanos capítulo 3:20, ¿qué nos dice? Dice, ¿cómo podemos conocer nuestra miseria? ¿Sí? Bueno, primero voy a hablar un poco de esto antes de empezar a hablar sobre explicar todos estos textos que están ahí. La pregunta número 3, ¿sí? Vivimos en una época donde siempre digo, en un cristianismo donde no se habla de esto. O sea, casi nunca se habla, vamos a decir, realmente se habla del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero nosotros no podemos hablar de esos atributos de Dios, primero, si no entendemos nuestra miseria en que estamos, ¿no? Es importante entender eso, y para eso tenemos que entender cuando Dios creó todo, en el principio, o sea, ustedes saben, el Evangelio, Dios crea al hombre, a su imagen y perfecto, pero a causa de la caída su imagen quedó distorsionada, ustedes saben, ¿no? Entonces el hombre elige, en esa época, en su libre albedrío, pecar. El pecado entra a Romanos 5:12, a causa de eso nosotros morimos. El hombre pasa a ser un miserable, un pobre de espíritu, o sea, un deudor ante Dios. La humanidad carece de esta información, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender esto, o sea, porque si no entendemos esto, el mensaje de salvación que aparece de Génesis a Apocalipsis, Dios nos muestra cómo, vamos a decir, hace para solucionar el problema que tenemos nosotros, que es conocido como la redención en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que entender que la miseria que tenemos nosotros, como Él nos restaura, podríamos decir. Entonces, primero y principal, la humanidad, ¿qué le debemos hacer cuando a una persona le predicamos? Bueno, si conoce la miseria, o vamos a decir, si el hombre conoce que es un pecador, para que me puedan entender, la persona tiene que conocer su pecado, ¿sí? Y cuando vemos un poco de este, ya vamos a ver este discipulado, este catecismo, si quiere decir, es solamente de la pregunta creo 3 a la 11, nada más, que muestra, y de la 12 hasta la, no me acuerdo si va a 80 y pico, de ahí va a mostrar toda la gracia de Dios. Pero del 3 al 11 nos muestra más o menos nuestra condición pecaminosa, ¿sí? Entonces es importante que el hombre sepa que en el principio Dios lo creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Y el hombre pecó, ¿sí? A causa de eso todos nacemos que malos, perversos. Yo voy a algunos textos que tengo. Salmo 58, versículo 3. Ahora voy acá a Romano. Voy a dejar una punta acá. Pero Salmo 58, versículo 3. Tengo otro que no. Dice así. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, esto es medio parecido, no sé si se acuerdan, al Salmo 51. Entonces, ¿desde cuándo es? Bueno, el hombre nace muerto en delito y pecado. Ya apenas nace, no que se hace pecador después que nace. Ya nace pecador. En el Salmo 51, versículo 5 dice así. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió
mi madre. Entonces el hombre viene a este mundo siendo un miserable. Para que puedan entender, miserable, vamos a decir, nace un pecador en miseria. El pecado nos despojó todo, nos destituyó de toda la riqueza que teníamos con Dios. ¿Sí? Dios de alguna forma nos desheredó a nuestros padres, los sacó fuera. Entonces nacemos en esa condición, o sea, impíos. Fíjese, incluso como cristianos, Pablo cuando habla con, ¿cómo se llama esto? El pastor Tito, en Tito capítulo 3, versículo 3, fíjese cómo describe la condición no de todos, sino de nosotros mismos, cómo éramos antes de venir a Cristo. Tito, versículo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Dice así, porque nosotros también éramos, o sea, en un pasado los cristianos hablando, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible, aborreciendo los unos a otros. ¿No? Esa es la condición mayor o menor de todos nosotros. Aunque diga, yo no era tan así, todos éramos así en una época. Fíjese, porque dice así, Pablo, en otra época quizá éramos insensatos, éramos rebeldes. ¿Cómo rebeldes? Bueno, la humanidad, o sea, el pecado es rebeldía. Usted sabe, primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice que es el pecado, pues, es la infracción de la ley, es una persona que se rebela ante Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Todos éramos así rebeldes ante Dios. ¿Esclavo de qué? De concupiscencia, esclavo de nuestros deseos antes de Dios. Todo eso, viviendo en malicia, en envidia aborrecible, aborreciendo el uno a otro. Solamente cuando después empieza a mirar, a mostrar cuando se manifiesta la bondad de Dios con nuestro Salvador y su amor para nosotros, nos salvó, no por obra de misericordia, sino de justicia que Él mismo hizo y por el Santo Espíritu. Pero esa es nuestra condición antes de venir. Por eso, cuando hablamos de impíos, yo estoy hablando de mí mismo, antes de venir a Cristo. O sea, ¿qué es impío? Lo contrario de una persona pía, o sea, una persona que vive una vida piadosa. No vive una vida piadosa conforme a lo que Dios dice. Entonces, eso es la condición de la humanidad. Y es importante que podamos reconocer eso. Ninguna persona quiere vivir o servirle a Dios. O sea, nacemos rebeldes, ya nuestro corazón es rebelde para con Dios. ¿Sí? Entonces somos pobres de espíritu. Lo importante es eso. Cuando vamos a, de alguna forma, evangelizar, lo primero que tenemos que hacer es conocer a una persona es su miseria espiritual, cómo está ante Dios, porque si una persona no puede entender su miseria, no quiero sonar como arminiano, pero él no va a poder aceptar por medio de la fe esa redención. Porque ¿de qué debo ser salvo? No entiende No entiendo de qué puedo ser salvo. Yo entiendo. Mira, le iba a decir una cosa a lo que decían los puritanos antes, los predicadores antes. Decían así, a Edward o Jonathan Edwards, otros más. Decían, usted predíquele 99% de la ley y le predica un 1% de la gracia y corren a la gracia. Porque usted le muestra lo que la ley muestra nuestra condición, nuestra miseria. Fíjese lo que te acuerdo, yo no quería, bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, en una parte donde el Señor muestra, voy a ir, pero fíjese, capítulo 3, versículo 14 dice así, esa iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en el dice, he aquí el amén, el testigo verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que compres de ojos refinados. Entonces, escuche, la condición, fíjese, como incluso a esta supuestamente iglesia, y así hay muchas iglesias que se creen que son ricos, que están en la prosperidad, que están en victoria, cuando en verdad son pobres, porque nunca no tienen un verdadero evangelio. Una persona que tiene a Cristo amado tiene todo.
tiene todo, amado. Tiene todo lo que tiene que tener. Hay salvación, Todo lo que redención. necesita, sí. Todo lo que necesita para su alma. Él ha provisto en Jesucristo. Entonces, es así. La persona debe reconocer que su miseria. En Romanos capítulo 7, que estabas ahí vos. Fíjate, capítulo 7, versículo 7. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero escuchen, Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. ¿Sí? Y eso es lo que, fíjese, lo que nos muestra el texto acá. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley. Yo no hubiera conocido, este hombre conocía, dice, pero ¿cómo no conoce? Presta atención. ¿Cómo no conocía la ley? Si este era un hombre que vivía, era un fariseo, Pablo. Porque la ley externa la Muy tenía él. bien. Él, vamos a decir, sinceramente, como otros, como Lidia, como la samaritana y otros judíos, sinceramente, pues a los que conocen la ley, él la conocía y la guardaba por fuera. Y sinceramente quizás la hacía, pero él no entendió el espíritu de la ley. Él tenía solamente la letra por fuera, pero no entendía. Cuando él pudo entender que la codicia es interna, es más, el Señor Jesucristo una vez dijo que el pecado proviene de nuestro corazón, de adentro. La ley ilumina nuestro interior, penetra como una espada, muestra nuestra condición. Vio como eso que se le hacen ahora, sondean y se ve si hay algo o Si hay cuando pueden. petróleo, si hay algo Sí, así. en el ser humano, vio que ven que está el bebé adentro, También. eso que no sé cómo se llama, que le muestran la Ecografía. ecografía, o hay, bueno, la Una palabra endoscopia. endoscopía. Bueno, hace así la ley, muestra por dentro lo que hay, y adentro, amado, hay maldad. Somos malos. No es que diga, no, yo no soy, no, somos malos. ¿Cómo es? Bueno, ante Dios. Y el Señor dijo, ustedes siendo malos, hacen estas cosas. O sea, entonces nosotros, el Señor nos muestra que nosotros somos malos. El problema es que tenemos una idea de nosotros de verdad que somos buenos, que somos, no sé, y la iglesia esta dice que somos campeones, que incluso dice, debemos amar a nosotros como lo amamos a nosotros mismos. Dice, Que es la niña de los ojos, que es la princesa de Dios, mm, todas esas cosas que son mentira. es así. Entonces nosotros debemos ver nuestra condición pecaminosa. Si nosotros no vemos, vamos a decir, esa condición pecaminosa, nunca vamos a poder ir al verdadero evangelio, al verdadero Señor Jesucristo. Es así como el profeta, creo que es Isaías, si no me equivoco, capítulo 6, ve la santidad de Dios sentado en el templo y él dice que, o sea, que estaba perdido porque ve la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es santa, justa y perfecta. No es que sea mala, la ley no puede salvar. La ley dice, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué? Porque eres imperfecto, haz esto, esto. Pero el problema es que no se puede, nadie puede hacerlo. Entonces, ¿cómo conozco mi miseria? Bueno, por medio de la ley, solamente puedo ver mi miseria. Fíjese lo que estaba leyendo Romanos capítulo 5, versículo 20, ¿no? Y decía así, yo leí esta traducción, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se acuerdan del estudio de Romanos? Es así, yo tengo ahora los anteojos, algunos dicen lupas, pero la ley se introdujo para que pecado abundase. ¿Cómo es esto? O sea, ¿viene la ley y viene más pecado? No, No, nos permite ver, o sea, más claramente el pecado, lo que no veíamos antes. La ley nos permite ver qué es pecado. exactamente. Yo cuando me saco estas gafitas, mira, de verdad veo todo borroso. Y aunque yo lo escribí, eso que estoy leyendo, pues, en mi puño ahí y letra, pero es borroso. Cuando me pongo las gafas, más o menos entiendo lo que escribí ahí, aunque yo escribo todo así con borrones, pero más o menos entiendo. Pero la ley lo que hace, agranda la letra que ya escribí para poder entender. Bueno, eso es lo que hace la ley. Me muestra eso que está ahí, escondido, para que pueda ver. Abunda. Pero si abunda eso, entonces voy a poder ver, correr a esa gracia. Sobreabunda la gracia, exacto. Claro, entonces así, para eso está la ley, no está para que yo pueda ser salvo, todo lo contrario, la ley a mí me condena, no me salva. Ve lo que dice ahí, lo que leíste vos. Luego lo que es bueno, Romanos 7:13,
vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, no es que la ley era mala, sino que pasa, produjo muerte en el sentido que la ley es buena, pero como la ley no me puede salvar, porque Romano creo que 8, versículo 1-3 dice, porque lo que era imposible para la ley, Romano 8:3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces no es que la ley, vamos a decir, no tiene, la ley no me puede en sí salvar a mí porque solamente me muestra lo que Dios demanda y yo no lo puedo cumplir. Entonces solamente lo que me muestra es mi condición pecaminosa. Entonces, ¿cómo puedo conocer mi miseria? Dice el estudio que dice que decidí poner hoy, conoce tu miseria. Debemos conocer que somos miserables ante Dios. Hoy se predica un evangelio que dice, no, Dios te ama mucho. Eso ya lo he dicho muchas veces, es una verdad a Amén. media, es una mentira, porque de verdad Dios se aborrece y Dios está airado contra el pecador. Entonces, primero debo conocer mi miseria. Entonces, la Biblia me muestra que la única forma de poder ver mi miseria, ¿cómo es? Bueno, por medio de la La ley. ley. Es así como Santiago lo dice, ¿no? Es por medio de la ley que yo solamente puedo ver que soy un transgresor ante Dios. Eh, la pregunta número 4 dice, ¿qué nos exige la ley de Dios? ¿Sí? Eh, Leo, dice así. Respuesta, lo que Cristo nos enseña a modo de resumen, yo estoy leyendo el del Catecismo Bautista, ahora leo la otra. Lo que Cristo nos enseña a modo de resumen en Mateo 22, 37 y 38 y 39 y 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en la otra no sé, como dice algo parecido o Sí, no. Ah, lo exactamente. mismo Ujú. dice. Sí. Solamente que veo que en el catecismo de Heidelberg tiene muchísimos textos más que los que tiene esta. Este tiene en mente solamente Lucas capítulo 10, versículo 27. Pero son los mismos textos, tanto en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6:5 dice eso, y Levítico también. Ujú. Ahí aparece que seguramente vos estás leyendo Deuteronomio 6:5, bueno, amarás al Señor con toda tu mente. Y en Ujú. Levítico 19 que vos ves, seguramente, cuando lo fui a chequear, pero seguramente dice que amarás a tu prójimo, ¿sí? Y los otros son los textos que parecen, son la misma referencia, de Mateo 22, versículos 37, 38, 39 y 40. ¿Dice Ujú. eso en tu Biblia la Exactamente. misma? Sí, señor. Entonces, lo que nos dice es así. ¿Qué nos exige la ley? Entonces, ¿cómo puedo conocer mi miseria? Bueno, por la ley de Dios. Ahora, ¿qué dice la ley de Dios? Si yo no, para cumplir, o sea, si yo no puedo cumplir la ley de Dios, bueno, acá vemos que es un resumen de lo que ustedes o vos conocerás como los 10 mandamientos, Ujú. ¿sí? Lo que hace el Señor Jesucristo acá en la parte, si te acordás, cuando viene a este hombre a confrontarlo, al Señor Jesucristo, creo que era un doctor de la ley, y él lo prueba al Señor de alguna forma, Ujú. lo que nos cuenta ahí o nos informa la Biblia, eh, y el Señor le dice que el primer mandamiento, porque dice, ¿cuál es? Oh, maestro, ¿cuál es el primer gran mandamiento? El Señor le dice esto, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el gran y primer mandamiento. ¿M? Pero hay otro, dice, y el otro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, amado, acá tengo mucho para hablar, pues es más, tendría que haber sacado un estudio que tengo ya atrás mío, porque cuando hablamos de esto, o sea, pues yo fíjate, yo, esto sí, tengo todo mi resumen acá, e incluso uno de mis apuntes con mi puño y letra puse comentar comentarios que yo ya tengo allá. Pasa que si yo me voy allá
y saco un comentario que tengo muchísimas hojas, que una bella líder, esto es Romano capítulo 13, ¿eh? Pero no lo voy a ir a buscar, solamente voy a resumir un poco de esto. Cuando hablamos de este mandamiento, el primero y el segundo mandamiento, o sea, y hablamos de una persona, nadie puede cumplir este mandamiento. O sea, cuando le hablamos, dice, pero usted ama al Señor con toda su mente, como dice ahí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en otra parte aparece, creo que Con todas tus fuerzas. con todas tus fuerzas, creo que aparece Lucas, si no me equivoco, la potencia un poco más a eso ahí, lo dice así. Esto es imposible, amados, poder llegar a hacer eso. Pero es una persona que diga, sí, yo amo al Señor. Supongamos que dijera eso. Bueno, no dice a tu hermano, sino que creo que dice a tu prójimo. Eso significa al más cercano. Amados, si nos ponemos las manos en el corazón, es imposible. Porque en verdad no nos amamos. Porque dice así, fíjese que dice, amas a tu prójimo como a ti mismo. Eso es imposible porque somos egoístas. Nadie ama a la otra persona como a uno mismo. Por ahí puede amar y lo amo, incluso lo decimos como cristianos. Nadie cuida a la otra persona como a uno mismo. Es así, en alguna parte quizás sí, en otra parte no. Hay partes egoístas. ¿Cómo? Sí, no, nadie, aunque sea, nadie puede hacerlo. Y aunque fuera una parte chiquitita, usted ya la quebró. Diga, ay, ejemplo, a mí, yo voy a decir una cosa como un chiste, pero voy a decir como un chiste, pero no se meta con el helado conmigo. Sí, Porque ya lo dejé de amar a usted. Sí, eso pasa, ¿no? Sí, ya no hay más amor conmigo. Usted me quiere sacar el helado, yo me sirvo de más. No es equitativo, sí. ¿Ve? Entonces, sí es así. Pero hay otras cosas, amado. Usted por ahí le puede dar algo que le sobra, una ropa, otra persona nunca le va a comprar como se compraría usted a otra persona o ayudarlo. No, porque la persona no es así. Usted no ama a la persona como tendríamos que amar. Nadie podemos hacerlo así. Entonces, imagínese si dentro de los cristianos no pueden cumplir eso, ¿cómo haría una persona inconversa? No se puede. Entonces, no podemos hacer eso, ¿sí? Solamente por medio, vamos a decir, por medio, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, por eso dice, tenemos toda bendición espiritual. Y ahí incluso empezamos a crecer en ese amor. Porque escuche, dice, amarás al Señor amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón. Ese amor, y yo no saqué unos estudios porque tengo allá porque ya lo di hace mucho con los 10 romanos. Pero la ley, y no es un nuevo mandamiento, como por ahí dicen, perdón, yo soy reformado, pero hay otros nuevos reformados que dicen que es una nueva ley que se salió. No, es la misma ley. Claro. Porque el amor, o sea, el amor es el cumplimiento de la ley. Mire, vamos a hacer una cosa. No voy a ir a ningún estudio que tengo. Solamente voy a leer Romanos capítulo 13, creo que versículo 8, si no me equivoco. Romanos 13, 8. A ver. Romanos 13, 8 en adelante, hasta el 10. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Escuche, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué pasa? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pues dice, yo amo. Dice, sí, pero no se trata simplemente de amor. Es que si usted ama, va a guardar los mandamientos. Por eso el Señor dice, ¿me amáis? Sí, guardad mis mandamientos. Entonces el amor donde se manifiesta, el verdadero amor, que amo mucho a Dios. Algunos dicen hasta papito Dios le dicen. No, amado, usted no ama, porque si de verdad lo ama a Dios, va a guardar sus mandamientos. Si ama a Dios, dice que va a amar con todo el corazón. No hay idolatría, perdón que voy a decir, no hay acá marido, no hay mujer, no hay hijo, no hay hija, no hay otras personas, está Dios. Y si yo puedo amar eso a Dios primero, por supuesto voy a poder amar a todo aquel que ha sido engendrado por Dios. Pero si yo amo primero a la criatura o a mi hermano,
antes a que a Dios. No, el orden es amarás, están unidos. Yo tengo que amar a Dios primero para poder. Entonces nadie puede hacer esto sobre la tierra, es imposible que lo pueda hacer, porque las personas siempre tienen algo en su corazón, siempre tienen algo en su mente, siempre tienen cosas que hacer, no hay tiempo para el Señor. ¿No? Y si lo aman un poquito, pero no lo aman con todas sus fuerzas al Señor, o con lo que le sobra, nada más. Entonces, solamente podemos, ¿cómo el hombre conoce esa miseria? Bueno, ya lo dijimos por la ley, o el Evangelio. El Evangelio, con nosotros le debemos informar la miseria que tiene el hombre, que es imposible que pueda amar. Amados, y como dice la palabra, creo que es Romano capítulo 3 también, pues estamos en Romano, pues a mí me encanta Romano. Sí, eso sí. Sí. Escuche, Romanos capítulo 3, el versículo creo que es del 5 y 6. Romano 3, 5 y 6. ¿Lo leo yo? ¿O querés leer? Como quieras. Dice así, Romanos 3, versículo 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que nos da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Entonces lo que quiero decir esto, nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? Hablo como hombre, de ninguna manera. Entonces, escuche, lo que quiero que tenga en mente esto, nuestra injusticia, ¿cómo podemos ver la justicia de Dios? Bueno, por medio de nuestra injusticia. Dios, que es justo, nos muestra a nosotros que somos injustos. Es imposible, porque nosotros para poder heredar el cielo tenemos que ser justos, perfectos. No hubo ni uno, excepto el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, el problema, como estábamos hablando la otra vez, en muchos estudios, como siempre se habla acá, es que hay un gran problema. Como estamos acá hablando, como estamos evangelizando la otra vez acá. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, alguien debe morir en nuestro lugar. No sé si vos querés leer 2 Corintios 5:21. Alguien tiene que sustituirnos a nosotros. Al que Alguien, no conoció pecado. claro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, ese es el texto. Ahí está, no. Yo lo sabía de memoria. Es así. Aquel que no conoció pecado, o sea que de verdad no era pecador, en nuestro lugar es que el Señor carga los pecados nuestros, ¿sí? Para que nosotros su justicia, Él nos impute su justicia. Esto debemos entender. ¿Cómo yo puedo aceptar esa justicia? No que Jesús me ama mucho. No, yo para aceptar esa justicia debo entender que de verdad soy un impío, soy un deudor, soy un distractor, un homicida, soy todo lo que me dice la Biblia, un miserable, pobre de espíritu. Soy un miserable y la ley me informa eso. Estoy condenado. Dios es justo cuando me manda al infierno, me castiga, porque la ley dice que la paga de pecado es la muerte. Y si yo no entiendo eso, amado, siempre me voy a quedar, si yo no he hecho grandes cosas, que voy a decir, no, no soy tan malo. ¿Por qué? Porque voy a creer que soy, o sea, no soy tan malo. Y eso es lo que, siempre digo, lo peor que hay es predicarle a un moralista. Una persona que no se ve miserable, no se ve pobre de espíritu. Amado, debemos vernos así. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces la Biblia nos muestra eso, amado, que nosotros debemos morir. Alguien tiene que morir por nosotros, o nosotros tenemos que morir. Entonces la ley nos muestra que somos rebeldes, que hemos violado la ley de Dios, que hacemos siempre lo que queremos, lo que nos place a nosotros. Estamos hablando antes de venir a Cristo, ¿está? Y después luchamos con deseos, después de venir a Cristo, pero ya tenemos esa lucha, ya no somos rebeldes todo el tiempo. Ya como que el Espíritu, perdón, pastor, está dispuesto a eso voluntariamente, a amar al Señor con todo nuestro corazón. O sea, estamos, ya no hay como esa rebeldía de que, pero ¿por qué la lucha? No, ya cuando el Señor nos pasa de las tinieblas a su luz admirable, el Espíritu está más dispuesto a eso, a amar al Señor, o sea, naturalmente. Sí. Lo cierto es que nosotros merecemos la ira de Dios. Romano 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia Claro. la verdad. Entonces nosotros nos merecemos eso. Y muchas veces, yo no sé si me había pasado, a mí no me pasó gracias a Dios, que Él, su gracia sobreabundó sobre este pecador, que cuando vino el Evangelio me venció, no hubo resistencia. No sé cómo fue, me pegó tan duro, pero tan duro me pegó la ley, me tiró a mí, de verdad, porque fue no solamente espiritualmente, me tiró físicamente al piso. Y yo quedé sentado y con la mano en la cabeza llorando, que era un vil pecador. Me despojó de todo orgullo, de que me creía que era salvo, amado, porque yo andaba predicando que a la gente que aceptara a Jesús en su corazón, cuando yo no tenía a Jesús en mi corazón, de verdad. Y después escuché ese mensaje de que un corazón contrito y humillado el Señor no lo despreciará. Esa mano que se extendió, esa gracia, y Él me dio esa fe para poder levantarme, pero me mostró mi miseria. Yo pensé que era salvo, y Él me mostró eso. Por eso es lo que hace el Evangelio, amado, nos muestra, nos informa de nuestra condición pecaminosa, esa miseria que estamos ante Dios. Y de esa forma se resalta esa justicia de Dios, esa santidad de Dios, que nosotros no la podemos alcanzar por buenas obras o por nuestro comportamiento. Porque todo, yo por lo menos, incluso como cristiano, ¿cuántos de nosotros puede decir que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Ujú. Incluso como cristianos, renovamos nuestra mente y nos esforzamos ahora en la gracia Amén. que proviene de Él, que nos da. Por eso dice que nos esforcemos, que por medio de la fe que avancemos, porque tenemos una esperanza, porque si no nos quedamos. Ujú. Pero Él va a decir, como dice Filipense, habla de eso, de que esa soberanía de Dios y esa responsabilidad de nosotros, pero solo no podemos. Entonces, imagínense, una persona no tiene a Cristo, es imposible. La ira de Dios está sobre ellos. ¿Se acuerdan que dice Juan capítulo 3, versículo 18 y Juan capítulo creo que 3, versículo 36? Que la ira de Dios ya está sobre el pecador. Entonces es así. Solamente el Evangelio de Jesucristo que nos muestra nuestra miseria, el castigo que Él tuvo que llevar en nuestro lugar. Entonces, amado, cuando estamos evangelizando a una persona, ¿qué le estamos mostrando? A Cristo. Exactamente. Cuando hablamos del Evangelio, nosotros en sí mostramos o le declaramos, le revelamos todo lo que hizo Dios en Cristo para Ujú. salvar a los pecadores, a los hombres, ¿sí? No, no es, perdón, pastor, no como las iglesias de ahora que la gente predica un evangelio es de su vida. Ah, porque Cristo hizo esto conmigo, Dios hizo eso conmigo, y Es entonces un testimonio. terminan hablando siempre de ellos como Sí, el testimonio y nunca testimonio. hablan de Cristo. Sí, es así. Pero lo que nosotros nos manda, por eso somos embajadores de Dios, para mostrarle, anunciarle a las personas su condición, que hoy es un tiempo de gracia, que hoy es un, como dice 2 Corintios capítulo 5, que se pueden volver a ello. Por eso somos como embajadores que el Señor manda para que nos reconciliemos antes que Él venga. El hombre está, que se rinda, porque no con qué, no, pasa que el pecado, aún así miserable, vil, quiere luchar, se quiere oponer, porque el pecado, por supuesto, tiene atrapada a la persona, está Ujú. cegado y se resiste. Por eso que la única forma que podemos hacer es evangelizarlo a la persona, anunciándole por medio del Evangelio la palabra, lo que el Padre ha hecho en Jesucristo en ese sacrificio perfecto por nosotros, viviendo una vida perfecta y muriendo en nuestro lugar. ¿Sí? Es así, nosotros tenemos que hacer, mostrarle que por medio del Evangelio lo que Jesucristo ha hecho, Él ha cumplido la ley, ha vivido una vida santa y lo que dice la ley, ha muerto en nuestro lugar. ¿Sí? Escuche, nosotros somos miserables, nacemos miserables, pero nuestras miserias y nuestros pecados, toda esa miseria fue cargada en Él, Ujú. Amén. para que nosotros no la tengamos. Y Él de alguna forma nos dio esas bendiciones espirituales o esa justicia de Él. Justicia.
Entonces una persona no le podemos andar predicando del testimonio o que Dios te ama mucho. Eso no es predicar el Evangelio. Nosotros le debemos predicarle la condición pecaminosa, la miseria que tiene y no haciéndole una oración de entrega, pero sí de alguna forma guiándole a la persona a Jesucristo, ¿sí? Que por medio de la ley ver su condición pecaminosa y lo que tiene que ir es vaya al Padre por medio de Jesucristo, que pida perdón por sus pecados, que el Señor le salve, que clame por miseria, que envíe su Espíritu para que el Señor le salve. Entonces la persona tiene que saber eso primero. Tiene que saber su condición pecaminosa para después poder ser redimido en Jesucristo. ¿Sí? Y es en la base solamente de la obra de Jesucristo que una persona, un pecador, puede ser reconciliado. Si vos querés, tenés para ir a 1 de Pedro 3, versículo 18. Escuche. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. 3:18. Sí. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Ahí está. Es por medio de Cristo nada más que Él padeció y llevó lo que estamos viendo en el libro de Hebreos, ¿sí? Nuestros pecados en nuestro lugar, como dice el Salmo, perdón, Isaías 53, ¿sí? Vamos a ir a la última pregunta. Ahora hagamos un repaso. ¿Cómo conozco mi miseria? O sea que soy pecaminoso, que un deudor ante Dios. Por la ley. Por medio de la ley. ¿Qué me exige la ley? Bueno, que yo viva una vida perfecta. Que le ame al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y esto es el primer mandamiento. Pero también que ame a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Esto no es positivismo. Quizás yo me debo amar mucho. No, no. Debo amar. Y este amar significa un cumplimiento de la ley. Como Dios dice que ame. ¿Sí? Que debo hacerle bien siempre, continuamente. Si le amo a él, no robo. Si amo, no le miento. No le engaño. Le llama la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro es Mateo 7:12. Que no haga nada que no quisiera que me hagan a mí. ¿Sí? También un resumen. Entonces, ahora, eso es lo que conozco mi miseria, lo que Dios manda. La última pregunta es, ¿puedes guardar todas estas cosas perfectamente? No. Por supuesto que no, ¿no? No podemos. No podemos. Dice así la respuesta. La pregunta es, ¿puedes guardar todas estas cosas perfectamente? Y la otra dice, de Heidegger dice, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Y esto dice, ¿puedes guardar todas estas cosas perfectamente? La respuesta es, No. sí, exactamente, ciertamente no. Porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo. Dios mío. Así está, dice la misma. No, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Sí, mire, y da los textos justo de Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice que no hay justo ni aún uno. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace? Ah, está ahí en Romanos 3:10. ¿Qué dice? No hay justo ni aún uno. ¿Y pero qué sigue diciendo? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahí está. ¿Por qué es esto, amados? Bueno, porque, escuche bien, estamos hablando de la condición, la naturaleza antes de venir a Cristo. O sea, porque por naturaleza, o sea, una naturaleza no redimida, no regenerada, una naturaleza que no tiene vida espiritual, es imposible que haga estas cosas porque no tiene la naturaleza regenerada o que provee Dios. Por eso, porque por naturaleza estamos propensos a odiar a Dios y al prójimo. Y aunque ustedes no crean, dicen, no, es así, es que es así. El problema es que tenemos una idea, creo que mal concebida, de lo que es odiar, ¿sí? a Dios. Pero cuando escuche, si yo no puedo hacer esto, lo que la ley me dice, amarás a Dios con toda tu mente y todo con tu corazón, o amarme a mi prójimo, lo contrario de eso, entonces es amar, no amar a Dios, porque amar, acuérdense, la idea que tenemos es una idea
una mala idea de amar. Ujú. Amar creemos que es sentimientos. Y amar no es sentimiento. Amar es obedecer. Si me amáis, Guarda mi mandamiento. guardad. ¿Ves? No se trata de sentimientos, se llama obedecer. Si me amáis, guardad. Entonces, ¿podemos amar así, guardar? No, es imposible porque no quieren obedecer las personas. Entonces son rebeldes. Por naturaleza la persona no quiere. Odian a Dios. Odiar, o sea, pero yo no lo odio, pero no estás obedeciendo lo que Dios dice. Eso es odiar a Dios. Parece que muchos odiar piensan que es un sentimiento de ira y de furia, pero no es así. Es no obedecer. Y las personas están así. No obedecen a Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8:7. Estoy en Romanos capítulo 8, versículo 7. Lo que dice así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ves? Fíjese lo diferente que es una persona que tiene el Espíritu de Cristo, en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ves? Entonces los designios, ¿qué dicen el tuyo los designios? Versículo número 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahí está. Entonces, fíjese, creo que es en Génesis 6, versículo, para que lo busco yo, Génesis 6, versículo 5, cuando el Señor se inclina, si no me equivoco, y mira. Dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí dice, mira. A ver. Y vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón eran solamente mala todos los días. Entonces, fíjese, ahora voy a leer un texto más y ya voy a explicar un poco de esto, dónde proviene. Creo que era, porque no los tengo acá, creo que era Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, por los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces fíjese, ¿de dónde proviene? Bueno, amado, de los pensamientos, o sea, de lo que hay en nuestro corazón, o sea, todo lo que vamos a decir dentro de nosotros. O sea, lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón, nuestros pensamientos, se va a reflejar después en una vida, tanto para obras de justicia como para obras de injusticia. Pero proviene así, porque el hombre no puede por naturaleza, porque cada uno hace de acuerdo a su naturaleza. Los que andan según la carne van a obrar así, y los que andan según el espíritu van a obrar de acuerdo al espíritu. Cada uno es guiado por su propia naturaleza. Entonces, para el hombre que no tiene vida, o que no ha sido regenerado, o no tiene, vamos a decir, la vida interiormente, vamos a decir, no va a poder reflejar eso. O sea, cada uno va a reflejar lo que hay adentro de él mismo, ¿sí? Eso es lo que vemos en estas 3 preguntas del catecismo. Entonces, es imposible que una persona pueda, incluso hay personas que pueden estar dentro de una iglesia y esforzarse, hacer fuerza, tener una buena intención, pero es imposible porque creo que, si no me equivoco, Gálatas, son los textos que uso siempre, capítulo 3, versículo número 10, dice así. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces todo el que se considera buena persona, o un bonachón, o un moralista, es imposible que pueda, vamos a decir, no necesita todavía de Cristo que le salve. Quizás de un Cristo que le modifique algunos hábitos, porque no son tan malos, no salen por ahí, no hacen cosas malas, pero no necesitan de un Cristo que de verdad le redimió de todos sus pecados porque se han visto en su miseria espiritual, que no pueden agradar a Dios. La persona se tiene que ver así, amado, se tiene que ver como Isaías, se tiene que ver como Job, cuando Dios lo confronta, y Job se tiene que tapar la boca, pedirle perdón a Dios. Pedro dice, tiene que verse como un Pedro usted. Alejados de mí, perdón, ahí te dijo, como Pedro que dice, aléjate de mí, Señor, soy hombre pecador, o como Pablo que dice en Romanos 7, miserable hombre de mí. O sea, ¿quién me librará ahora que yo sé de esta miseria? ¿Quién me librará de esta miseria? ¿Cómo puedo ser libre de esto ahora? Clama así al Señor y el Señor dice, bueno, mi hijo amado que murió en la cruz, Él cargó por tus pecados, pero yo pude ver mi miseria, pude ver mi pecado y entonces pude acudir corriendo a la cruz. Si no, no, ¿para qué necesito a Cristo si yo no, solamente creo que soy una buena persona, que quizás haciendo una oración? No, debo entender eso, mi condición vil y pecaminosa. Querías decir algo, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que de pronto, pastor, cuando las personas nos medimos con otras personas, siempre va a haber, yo le decía a mis hijas, si miras a una persona, siempre va a haber personas mayores o en ciertas áreas o menores en ciertas áreas, ¿sí? Siempre va a haber personas así, por eso no nos podemos medir con otro ser humano, siempre nuestra medida debe ser Cristo. Cuando nos medimos con Cristo nos damos cuenta de nuestro pecado, porque la gente dice, no, pero yo no soy tan mala, pues yo no, si yo fuera así, quisiera y saliera como, entonces no he entendido de que no nos podemos medir con otras personas, nos tenemos que medir es con Cristo y ahí es donde podemos ver la miseria de nuestro corazón. Así es. Ahora como cristianos, si nosotros somos cristianos, por supuesto, no podemos vivir una vida, vamos a decir, completamente, o sea, en santidad, o sea, como quisiéramos. Como ayer leía yo, ayer estaba leyendo una frase de Spurgeon, me quedé pensando así, y decía, cuando me doy cuenta, que decía algo así como que lo que él tendría que hacer como cristiano, se arrepiente a veces de las cosas que, no sé, y yo me puse a pensar, sí, es verdad, y me vino otra frase, sí, pero no soy a veces lo que era antes, y uno No va, soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que era sí, antes. y uno va ahí, ¿no? Pero Jesucristo nos mostró de este amor a Él. O sea, cuando amamos a Dios, ¿qué queremos decir como cristianos? No, no como acá, como cristiano, amado. Ahora voy a hablar a los cristianos. Cuando decimos que amamos a Dios, o sea, así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Cuando amamos al Señor, amados, va nuestro amor para con Dios a veces tiene que superar el amor hacia otras personas. Amén. Como cristianos tendremos que a elegirlo a Él Siempre. antes que otras cosas, Pase lo aunque que nos pase. duela, y vamos a decir la otra, y veamos, pero el Señor me va a perder. Sí, dame a Isaac, a Abraham. Pero Esas son nuestras pruebas. y el Señor dice, bueno, ¿me amas? Obedece en esto. Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, cuando tenemos que, o la situación en la vida, en lo que pasa, en algo, Toca siempre es elegirlo a Él. elegir. Él está antes de cualquier cosa que sea. Siempre está primero. Eso es a nosotros como cristianos, es amarlo. A cualquier cosa que, incluso, escuche, si ahí te dejo, incluso digo solamente esto. Ante cosas que estén en el mundo. Puede ser un trabajo que me puede robar tiempo para el Señor. Puede ser personas. Puede lo que sea, todo lo que me pueda ofrecer el mundo. Una familia, amistades, padre, madre, hijos. A veces está el amor primero. Si no, pero, perdón que iba a decir, no se ofenda, ¿no? El amor de la esposa, el amor del esposo. Y otro dice, el amor de la madre. No, es el amor primero para con Dios. Ajá. Después, amado, está el otro. Amarás a tu esposo.
Amarás a tu esposa, amarás a tu hijo, amarás a tu hija. Ese es el segundo mandamiento, amado, porque como hablaba hoy, cuando usted pone, hablaba acá, a otra persona, eso se llama idolatría. Idolatría. Y usted está idolatrando algo antes que Dios. Entonces no le está amando como dice que le ama. Cualquier cosa que, vamos a decir, que Él me pida. O sea, cuando dice, fíjese, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces yo debo buscar siempre ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Eso es con toda mi mente. Cuando el Señor, fíjate, la otra vez el Salmo, si te acuerdas, tuviste, vos estabas presente que yo hablaba, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Se acuerda de la palabra esa? Enséñame. Era aguijón. Bueno, yo te voy a enseñar. Dice Pablo, dijo en 2 Corintios 7, creo que era, que 7, no me acuerdo si era no, capítulo 12, versículo 7, que decía, y vino un aguijón. Y a veces viene cuando dice, bueno, encima, a veces cuando no le amamos, cuando tenemos amor, el Señor viene ese aguijón que nos enseña a amarle. Y a veces viene con sufrimiento por no entregarle toda la mente, no entregarle todo el corazón al Señor. Un aguijón es un sufrimiento, pastor, porque igual el Señor no lo enseñó. Mire cuando le dijo al joven rico, que le dijo, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Le fue a la idolatría que tenía de las riquezas. Cuando le dice a un joven, le dice, ven, sígueme, y él le dice, deja entierro a mis padres, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor siempre nos pide algo, o sea, siempre nos prueba con esas cosas para que nosotros mismos nos miremos y digamos realmente si le amamos de verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Siempre va a haber personas o cosas primero que Él, y ahí es donde nosotros tenemos que como cristianos decidir. Siempre va a haber decisiones en nuestro caminar, tenemos que decidir. Ahí está. Entonces, para ir cerrando, cuando dice que debemos amarle con toda nuestra mente, hacer en sí la voluntad que Él quiere. Entonces, quiero que entiendan, yo sé que muchos de estos ya saben, que dicen, no, yo le amo al Señor. Pero escuche, cuando el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo demuestro que le amo? Bueno, cuando hago su voluntad. ¿Y cómo es? Bueno, cuando el Señor Jesucristo dice, ¿cuál es mi alimento? Hacer la voluntad ahí de está. Él. Entonces, cuando yo le amo, sí, le ama, bueno, la forma de amarle es lo que dice la Biblia. Dios dice, obedeciendo lo que Dios dice. Entonces ahí cuando yo le amo con toda mi mente, con todo mi corazón, y si no puedo me esfuerzo, mortifico un pecado, lucho contra esto. Oh Señor, no entiendo, ayúdeme, yo quiero obedecer, pero no entiendo, no puedo, deme las fuerzas, pero ahí está nuestra responsabilidad. Así es. Entonces así es como tenemos que nosotros pedir, y si no podemos, Señor, ayúdeme con esto, no se rebelde con estas cosas, ayúdeme, Señor, a vencer esto, pero siempre tratar de buscar de agradarle al Señor, como cristiano estoy hablando, ahora que el Señor nos ha redimido, porque todavía, yo siempre digo, sería fácil, ¿no? Aquello que llevamos un tiempo, ya no batallamos tanto como antes, pero aún estamos llevando todo pensamiento a obediencia a Cristo, ¿sí? Porque todavía seguimos renovando, todavía no hemos alcanzado la altura, la anchura, la plenitud, seguimos hasta ese camino hasta cuando algún día ya el Señor nos llame, pero es continuamente este trabajo, amado, si usted es sincero, puede llegar a ver y todavía va a encontrar algo, por más que, mire, yo le voy a decir algo, las mujeres que limpian la casa y yo le puedo asegurar que siempre ven una basurita, ¿o no? Siempre hay algo que uno no lo ve, pero usted también se pone a limpiar la casa, o ¿me entiende? Su interior, adentro, siempre va a ver que siempre hay algo, siempre se quedó, o algo se escondió, el vientito se lo llevó, se lo metió para allá abajo. O algo entró y se dejó. O algo entró, porque siempre está. Entonces debemos estar continuamente así, amado. Ahí está la diferencia, pastor, en las personas, digamos, inconversas. Hablando pues de casas, ¿no? Mantienen su casa sucia, pues nunca se dan cuenta cuando está porque no ven. Cuando se limpia es que se puede ver la suciedad, cuando entra o cuando se está limpiando. Hay que estar por eso en esa limpieza constante todo el tiempo de nuestra vida. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, entonces ya se nos acabó el tiempo. Entonces pudimos ver, en el día de hoy, pudimos conocer que nosotros somos pecadores, conocemos nuestra miseria, esto lo hacemos por medio de la ley que nos muestra y nos exige que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, en todo nuestro corazón.
y al prójimo como nosotros mismos. O sea, ¿quién puede hacer esto? Bueno, nadie, porque el ser humano nace propenso con su corazón inclinado siempre a hacer los deseos de su propio corazón y no los deseos de Dios, ¿no? Entonces solamente es por medio de Jesucristo. Nosotros debemos entender nuestra culpa, o sea, nuestra miseria. ¿Sí? La ley nos muestra eso. O sea, pero también el Evangelio nos muestra esa gracia que el Señor nos da. Ahora, después que entendemos nuestra condición pecaminosa, el Señor nos muestra lo que hizo por nosotros en Jesucristo. ¿Sí? Ahí sí podríamos decir, se muestra el amor. El amor es una entrega. No solamente dice, mire si hubiera dicho Señor, yo te amo. Así como nosotros decimos que la amamos. Sí, yo te amo. Y miren a ver qué hacen. A ver cómo, y como nosotros decimos que a veces le amamos. No, Él nos amó y entregó a su Hijo, Señor Jesucristo vino y murió. Él obró. Yo vino a cumplir la ley. Se trata por medio de ese amor, se manifestó por una obediencia a la ley, un cumplimiento perfecto, entregó todo. Incluso siendo perfecto no tenía que llevar nuestras cargas, pero fue así. Entonces vemos esa gracia. ¿Cómo va a responder usted la pregunta? ¿Va a ser ingrato? ¿O de verdad va a demostrar su vida con gratitud hacia Él? Porque no podemos decir que el Señor nos redimió de nuestros pecados. Y en verdad, aunque hay luchas y sufrimientos, porque a veces no somos lo que tenemos que ser, pero sí debemos procurar ser gratos. El Señor dice, ¿cuánto no sané a 10 porque vino uno a agradecerme nada más? De ustedes, todos ustedes que se dicen que son salvos, que todos ustedes que andan proclamando por ahí que yo los sané. Como esos leprosos dice, sí Señor me sanó. Y pero ¿dónde está esa gratitud? ¿Por qué no me demuestran esa gratitud? ¿Cómo? Por medio de una vida de obediencia, de verdad. ¿Sí? Porque Él nos amó y se demostró ese amor. Entonces así, amados, que la culpa nos muestra que nosotros somos pecadores, que hay un Dios santo, un Dios justo, que merecemos la muerte. Ahora también nos muestra el Evangelio esa gracia que nos redimió por su sacrificio, por esa sangre que Él derramó en nuestro lugar. Alguien tenía que morir por nosotros. Entonces así, amados, como vemos este discipulado o este catecismo que estamos aprendiendo, como en este patrón que estamos viendo de discipulado, primero debemos empezar viendo nuestra condición pecaminosa o nuestra miseria. Conocer la miseria, así cuando le predicamos algo a una persona, no estemos tan así que, no, que el Señor esto, sí, primero entendiste tu condición pecaminosa, sí, la persona tiene que entender eso, no salgamos ahí hasta cuando la persona entienda que es un pobre de espíritu, que es un miserable, que es un deudor ante Dios. La persona debe entender eso. La persona hasta tendría que decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya entendí. No siga, no sea que Dios me mate ahora. ¿Cómo puedo ser salvo? Entonces yo no estoy tan preocupado en la que Él haga la oración, que se arrepiente, que haga una... No, porque si Él entiende su condición va a querer salir, él claro, solo. Va a querer salir, va a Sí. clamar él solo, su espíritu va a querer salir de la posición en la que está, pero cuando se ha visto, si no, es solamente emocionalismo ya. Es así. Así que vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Le agradecemos, Señor, por el estudio, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Señor, nos ha dado un refrigerio, Señor, a nuestra alma, Señor. Señor, le agradecemos, Señor, porque hace tiempo, Señor, nosotros conocimos nuestra miseria, Señor, por medio de la ley. Yo, por lo menos, me acuerdo en ese momento donde creía que era salvo hace años, Señor, y predicaba un evangelio que no era. Y me acuerdo, Señor, cuando usted me muestra eso, Señor, y después me entiende su gracia y me da esa fe, Señor, para que me levante, Señor. Sabía, Señor, que para mí no había salvación por medio de las obras de la ley, Señor. Y usted, Señor, me extendió esa mano, Señor. Le agradecemos, Señor, porque pudimos entender, Señor, que por naturaleza, Señor, nacimos propensos, Señor, a hacer maldades, a complacer nuestros propios deseos, Señor.
Pero gracias a usted, Señor, que envió a su Hijo amado, que murió en nuestro lugar, Señor, y Él vino a hacer la voluntad de usted, Señor. Él sí cumplió, Señor, la ley perfecta en nuestro lugar y murió en nuestro lugar, Señor. Y es por medio de Él, Señor, que podemos decir que Él sí nos amó a nosotros, al prójimo. Nos amó tanto que entregó su vida, Señor, por nosotros, Señor. Así que le agradecemos por medio de ese sacrificio que se llevó a cabo. Ayúdenos, Señor, a llevar este verdadero evangelio a las personas. Señor, yo sé que cuando le predico este evangelio la gente no quiere venir, Señor. Y a veces digo, es más fácil predicarle otro evangelio. Y la gente no viene, Señor. Ayúdenos, Señor, a no menguar en este mensaje, Señor. Así que ir proclamando lo que usted dice, Señor. Yo no sé cuánto irán a ser salvos acá, Señor. Lo cierto, Señor, es que lo que usted va a salvar, Señor, va a ser lo que usted ya ha predestinado ante la fundación del mundo, Señor. Y siempre yo le dije, nunca voy a reducir el Evangelio. Siempre voy a predicar el verdadero Evangelio, Señor. La gente de la iglesia se jactan. ¿Cuántos son? Y a veces son bastantes, Señor, y muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo, Señor. Ayúdenos, Señor, a proclamar este verdadero evangelio, Señor. Mostrarle la miseria del ser humano, para poder después mostrarle, Señor, la gracia en Cristo Jesús, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Como siempre decimos, amén. Gracias. Amén. 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 Ahí está. Gracias por el estudio, pastor. Gloria a Dios. Gracias.